Continuamos con la historia de la guerra de Armagedón. En este capítulo cae la gran muralla de Helzrich y el asedio de los orcos comienza. ¿Cuál será el destino del capitán aeronáutico Barasad? Todo en este video. Pero antes, recuerden que si les gustan mis narraciones, en Patreon estoy narrando libros completos de Warhammer. Ya tenemos el primer libro de Amanecer de Fuego y las 3 primeras novelas del Comisario Kane. Y semana a semana estamos narrando el 4º libro por primera vez en español. Así que si quieren apoyar al canal y acceder a horas y horas de narraciones de Warhammer 40.000, el link va a estar en la descripción. Y sin mucho más que añadir, comencemos. Cuando cae la muralla, lo hace en una avalancha de rococemento pulverizado. Una oscura y polvorienta nube más densa que el humo inunda el aire y se expande como un nubarrón de tormenta, cegadora por su densidad. Lo veo desde cientos de metros de distancia junto a mis hermanos y los soldados de los buitres del desierto. Al final de la calle, la muralla ya no existe. Han traspasado nuestras defensas y, tras la nube de polvo, la brecha se hace cada vez más ancha. Ha comenzado el auténtico asedio. En todos los tejados, en todos los callejones, en todas las calles y desde todas las ventanas en kilómetros a la redonda, la artillería imperial aguarda preparada, en manos leales, lista para acabar con los invasores. Carretera tras carretera, casa tras casa, así es como se librará la batalla de Helzrich. Y eso es para lo que están preparados todos los presentes en la ciudad. Las grandes figuras de los titanes empiezan a retirarse, ya han cumplido su primera misión, permanecieron junto a las murallas y cargaron contra las fuerzas enemigas con su inmensa artillería. Las máquinas de guerra de la Invigilata retroceden, no porque hayan sido vencidas ni por gusto, sino porque deben recargar para la auténtica batalla. La vieja actualizó los mapas tácticos compartidos de los comandantes con los lugares donde se encuentran los transportes del Mechanicum. En las fronteras de la ciudad, que actúan como estaciones de rearme de la Invigilata. Sus titanes se dirigen hacia los más cercanos en estos momentos, y su paso hace temblar a la ciudad a su alrededor. Son lo bastante altos como para eclipsar el sol naciente, a pesar de que caminan por calles distantes. Los informes se filtran a través de la red de voz. La muralla está cayendo en pedazos, se está desmoronando bajo el enloquecido ataque de los muchos tanques y maltrechos titanes del enemigo. A mi alrededor, el olor a miedo emana de los soldados humanos. Es una pestilente mezcla de hedor a almizcle, a aliento agrio, a penetrante orina y a sudor frío. Este efluvio se desprende de varios de ellos, y aunque no espero un comportamiento digno de un Astartes por su parte, y aunque sé que el cuerpo humano siempre reacciona de este modo, incluso el de los hombres más valientes, me sigue resultando difícil permanecer en su presencia. Su miedo me repugna. Sobre la nube de polvo emergen la cabeza y los hombros de un titán enemigo. La bulbosa cabeza de chatarra tiene la forma de unas rugientes fauces alienígenas. Por el trono del emperador. Se habría visto por encima de la muralla incluso si nuestra insignificante barricada siguiese todavía allí. Los cristales de todas las ventanas de la calle se hacen añicos conforme se aproxima. Un momento después, la calle atrona bajo nuestros pies. Todos los soldados humanos que se encuentran junto a nosotros caen al suelo y sus maldiciones se pierden con el ruido. Yo mantengo el equilibrio solo gracias a que los estabilizadores de mi armadura compensan los temblores. Con el brillo de un sol ardiente, la cabeza del titán enemigo estalla, bañando de escombros la nube de polvo. La aclamación a mi alrededor es el sonido más fuerte que se ha oído hasta ahora. «Máquina aniquilada», se oye la voz de Sara por el comunicador, con un tono que se percibe divertido a pesar de las interferencias. «Esa me la debes, Grimaldus». Yo no contesto. No me cabe duda de que el disparo debe haber supuesto un auténtico reto, pero no me importa lo más mínimo dónde se encuentre el heraldo ni que se esté retirando. Estoy concentrado en el aquí y en el ahora. La tensión recorre por todo mi cuerpo como sangre sobrecalentada. La siento también en mis hermanos, 20 de nosotros. Nuestra respiración es agitada, nuestras manos empuñan unas armas que están ritualmente encadenadas a nuestra armadura. Las espadas sierra protestan cuando se aceleran cortando solamente el aire. Los juramentos de última hora se susurran o se dirigen al cielo. De la nube de polvo y bramando sus porcinos gritos de guerra, emergen las encorvadas siluetas del enemigo. Cientos de ellas empiezan a inundar las calles. «¡Fuego a discreción!», grita uno de los oficiales de la Legión de Acero.
¡No disparen!, grito, y los altavoces de mi casco atraviesan el ruido ambiente. «Pero señor, están a tiro», protesta el comandante Oros. «No disparen». Aún no he terminado de gritar y ya he empezado a correr. Las articulaciones de mi armadura gruñen mientras dejo a los hermanos atrás. Unas runas de proximidad, señales de vida de mis hermanos, parpadean en mi pantalla retinal, pero no las necesito. Sé quiénes me siguen. «Hijos de Rogaldorn, caballeros del emperador, ¡a la carga!». El primero de los alienígenas aparece entre el polvo. Su piel verde está cubierta de gris por las partículas de la nube. Levanta un arma de chatarra entre sus brutales puños y muere con su deformado rostro aplastado contra Microxius un instante después. Las dos líneas de batalla se encuentran con un discordante chirrido de arma contra arma, de carne contra armadura. El nauseabundo olor fúngico de la sangre orca inunda el aire. Las espadas sierra atraviesan la carne alienígena. Los Volters escupen sus letales cargas y los estallidos de los disparos se ven seguidos de los sordos golpes de los proyectiles detonando en el interior de sus cuerpos. Las criaturas aúllan y ríen mientras mueren. Mis caballeros permanecen callados mientras matan. La percepción desaparece, como siempre sucede en la guerra, y se convierte en parpadeantes imágenes que vienen momento a momento. La rabia sagrada que inunda mis sentidos hace que sea imposible concentrarse. Agarro mi arma, reliquia de mi señor, con ambas manos y golpeo con ella a 3 alienígenas que tengo delante. El crepitante campo de energía de la masa los lanza por los aires. Los 3 mueren con el pecho destrozado por el impacto y caen sobre la carretera como flácidos montones de carne sin vida. Yo mato y mato y mato. No me preocupa que esta horda no tenga fin. El enemigo cae al suelo ante nosotros bajo los arcos de las armas sagradas y lo único que importa es cuánta sangre fluye antes de que nos veamos obligados a retirarnos. A través del comunicador oigo como Oros y sus hombres vitorean. Antarion sufre más que el resto de nosotros, ya que sacrifica una de sus manos para sostener mi estandarte mientras sujeta la espada sierra con la otra. El estandarte atrae al enemigo hacia él. Siempre quieren nuestro estandarte. Sin emitir siquiera un gruñido de esfuerzo, da golpes de espada a diestro y siniestro, esquiva torpes golpes y vuelve a investir con feroces estocadas. Priamus fue el primero en ver el peligro. Yo veo como uno de los alienígenas que está detrás de Artarion cae partido en 2 a la altura del torso bajo la espada del joven caballero. Sacude de su espada restos biológicos y se abre camino a tajos para luchar junto a Artarion. «Reclusiarca», Nerovar sigue a mi lado. Está liberando su espada del vientre de un piel verde destripado. Sus botas aplastan los viscosos y hediondos metros de intestino derramados sobre la carretera. «¡Nos están superando!». Una lanza impacta contra mi casco y la pantalla de la visera desaparece durante un instante. Me vuelvo contra la criatura que la ha lanzado y la pantalla vuelve a activarse para ver cómo el cráneo de la bestia es aplastado bajo Microxius. Más sangre decolorada llueve ligeramente sobre mi armadura. Otros 2 orcos caen, uno bajo la espada sierra de Nero, que le atraviesa la garganta, y el otro bajo mi maza, que impacta contra su pecho y lo envía volando contra la fachada de un edificio cercano. Por la sangre de Dorn, el arma de Mordred es una increíble bendición. Mata sin apenas esfuerzo. Siento su carga y su impacto con cada alienígena que muere. Un instante antes de cada golpe, el campo de energía que rodea la cabeza late con un leve rugido al detectar la cercanía de otro material, antes de descargar su fuerza en un brusco estallido de potencia cinética. El enemigo nos ha rodeado, pero hay poco de qué preocuparse. Librarnos de ellos no nos supondría ningún esfuerzo. «Oros», digo por el comunicador, «nos estamos preparando para retroceder hacia ustedes». «Deme la señal», responde el comandante. «Estamos ansiosos por participar». Una vez iniciado el auténtico asedio, las fuerzas imperiales llevaron a cabo sus preparadas estrategias defensivas. En todas las carreteras había una barricada desde la que los soldados de la Legión de Acero, dispuestos en filas, descargaban fuego láser contra el enjambre enemigo. Los francotiradores llevaban a cabo sus mortales tareas desde los tejados. Tanques de batalla de todo tipo y clase se abrían paso por las calles, disparando contra las primeras oleadas de la infantería enemiga que inundaba los sectores periféricos de la ciudad. Cada carretera y edificio tenía un papel asignado que jugar en batalla. Todas las secciones tenían órdenes de defender e infligir tanto daño al enemigo como fuese posible antes de retroceder hasta la siguiente barricada.
Los titanes, rearmados, actuaban como vigilantes centinelas sobre bloques enteros de la ciudad, y su artillería acababa con la vida de las criaturas que se congregaban bajo sus pies. Los gargantes enemigos estaban todavía derribando secciones de la muralla. Durante aquellas primeras horas, la destrucción ocasionada por la Invigilata fue incomparable. Los invasores invadían Hellsreach y morían a millares. Pagaban cada metro que avanzaban con su hedionda sangre alienígena. El coronel Sarren observaba el desarrollo de la batalla en la mesa hololítica. Las cambiantes imágenes indicaban la posición de las fuerzas imperiales en los confines de la ciudad, retirándose inexorablemente de las murallas. Unas runas de localización más grande mostraban la posición de las máquinas de guerra de la Invigilata, o los batallones de tanques de la Legión de Acero. Él mismo había diseñado aquella interminable e implacable retirada durante las pasadas semanas, y por el emperador era fantástico verla en acción. Durante aquella primera fase era fundamental que hubiese las mínimas bajas posibles. La peor parte del ejército contra ejército llegaría después. De momento debían sufrir pocas pérdidas al tiempo que acababan con un número elevado de enemigos. Había que dejar que los invasores ocupasen los sectores periféricos de la ciudad, que pagasen aquellas zonas abandonadas y sin ningún valor con sus vidas. Todo formaba parte del plan. La ola se rompería pronto. Sarren observaba los parpadeantes íconos que representaban a sus fuerzas en el inmenso mapa. Pronto llegaría el momento perfecto en los cambiantes vientos de la batalla, en el que el primer ataque enemigo decaería y disminuiría la velocidad, a medida que los elementos de avance superasen sus lentas unidades de apoyo. Las hordas iniciales de infantería se encontrarían con la resistencia de la Legión de Acero en las calles más distantes de la ciudad, y no podrían atravesarla sin sus ataques y sus maltrechos titanes. En ese momento la ola se rompería contra la orilla. Con la ventaja del primer ataque perdido, las defensas empezarían a actuar en serio. Los contraataques se librarían en algunas calles, especialmente en aquellas cerca de las máquinas de guerra de la Invigilata o de las unidades blindadas de la Legión. En otras zonas la guardia actuaría rápido, incapaz de recuperar terreno, pero lo bastante bien atrincherada como para defenderlo. Lo importante era evitar que el enemigo llegase a la carretera Hell. En la última reunión, en la que los comandantes se habían reunido vestidos con sus armaduras de batalla, Sarren había subrayado una vez más la necesidad de defender la carretera. «Es el punto clave del asedio», había dicho. «Una vez que lleguen a la carretera Hell será doblemente difícil defender la ciudad. Tendrán acceso a toda la colmena. Considérenla como una arteria, como la arteria. Una vez cortada, el cuerpo se desangrará. Una vez que el enemigo tome la carretera, perderemos la ciudad». Adustas expresiones respondieron a esa afirmación. El coronel se inclinaba ahora sobre la mesa y seguía observando la escena con los ojos entrecerrados. Carretera por carretera, edificio por edificio, unidad por unidad, observaba la guerra en silencio, esperando que la ola rompiera. Barasad se estrelló contra el suelo con fuerza. Había sido testigo de cómo Élica caía desde el cielo y también la había oído. Había sido un momento difícil. Habían pasado ya 3 años desde aquella noche en que habían compartido litera, ambos fingiendo estar más borrachos de lo que estaban. Pero Corten nunca lo había olvidado, como tampoco había deseado que aquella fuese la única noche que pasaban juntos. Oírla morir le había helado la sangre, y tuvo que luchar contra el impulso de desactivar su comunicador para no oírla gritar mientras caía con su motor en llamas. Su Lightning, con las alas pintadas de blanco, se estrelló contra el pecho de una de las deidades andantes alienígenas. El titán vibró durante un momento y después empezó a expulsar llamas y escombros cuando el pájaro de Élica, convertido ahora en un montón de chatarra rodante, estallaba en su lomo. El gargante siguió caminando como si nada, a pesar del agujero que lo atravesaba. Aquello había sucedido en la primera misión. Élica ni siquiera tuvo tiempo de disparar. Una complicada y atolondrada escaramuza contra los cazas alienígenas condenó a la mayoría de ellos a caer en espiral con los motores dañados. El comandante había recibido un disparo de cañón en el fuselaje, pero afortunadamente el proyectil solo le había hecho perder combustible en lugar de convertirlo en una bola de fuego volante. Con el camino despejado y con tan solo un puñado de bajas, intervinieron la segunda y tercera oleadas de Barasad. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente feas. Las deidades andantes enemigas no marchaban ociosamente. Las torretas instaladas en sus hombros y sus cabezas apuntaban hacia el cielo y escupían tanto fuego láser como proyectiles sólidos contra los cazas imperiales. Esquivarlos ya habría sido difícil de por sí.
Esquivarlos cuando además venían acompañados de más chatarra voladora y del fuego antiaéreo de los tanques desde tierra convertía la situación en la pesadilla que el coronel Sarren había vaticinado. La primera oleada de Barasat se dispersó a toda velocidad hacia las primitivas pistas de aterrizaje que habían formado el enemigo en el desierto. Cientos de cazas orcos seguían en tierra, incapaces de despegar todavía, obligados a esperar su turno en las allanadas pistas. Un hombre más pesimista podría haber pensado que había poco que pudiera hacerse contra aquella inmensa fuerza en tierra mientras dirigía a los pájaros restantes de aquel escuadrón aéreo. Un hombre más pesimista podría también haber rodeado la base enemiga y haber esperado a que sus bombarderos Thunderbolt llegasen con la segunda oleada. Corten Barasat no era un hombre pesimista, y su paciencia quedaba relegada a un segundo plano cuando había necesidad. Con elegantes y arriesgadas piruetas, descargó sus cañones automáticos y gastó toda la energía de sus cañones láser contra los cazas que esperaban en el suelo. Decenas de ellos intentaron alzar el vuelo presas del pánico. La mayoría se estrellaron durante los fallidos intentos de despegue, ya que sus trenes de aterrizaje se trabaron en la arena del páramo. Los que consiguieron ascender fueron presa fácil de los cañones imperiales. La segunda oleada llegó liberando su carga explosiva. Los Thunderbolt, mucho más grandes y mejor armados que los Lightning, levantaron grandes columnas de humo y polvo en la superficie del páramo a medida que sus bombas incendiarias impactaron contra el terreno. «Bombardeen este lugar hasta convertirlo en cenizas», ordenó Barasat, y vio cómo sus pilotos hacían exactamente lo que les había pedido. El fuego devoraba el páramo y consumía las pistas de aterrizaje que jamás podrían volver a ser utilizadas después de aquello. Los cazas de chatarra todavía estacionados explotaron. Por supuesto, el lugar no carecía completamente de defensas. Incluso a pesar de que la mayor parte estaba en llamas, unos pocos tanques dispararon hacia arriba contra los bombarderos imperiales, con toda la gracia y puntería de unos ancianos intentando matar moscas. El comandante había recibido un nuevo impacto durante su último descenso sobre la base aérea. Un tiro afortunado, o desafortunado según el punto de vista de Barasat, arrancó gran parte de su ala izquierda. Ya no volvería a ascender de aquella caída mortal. Tampoco se estrellaría contra ningún titán, como lo había hecho Helica, y unos cuantos más. Cuando el caza empezó a girar y a descender sobre el ardiente emplazamiento, se eyectó de la cabina de mando. Hubo un momento de desorientación, la fuerza del viento y el mundo centrándose tras la caída espiral del caza. Vio que estaba cayendo hacia las nubes de polvo y de humo negro. La oscuridad lo engulló. Su respirador lo salvó de tener que inhalar el asfixiante humo tóxico, pero sus gafas protectoras carecían de la visión aumentada y no podían atravesar el humo. Barasat tiró de la anilla y sintió cómo se impulsaba hacia arriba mientras su paracaídas gravitatorio se abría. Sin la menor idea de a qué distancia se encontraba del suelo, tuvo suerte de aterrizar sin romperse las dos piernas. Su tobillo sí se resintió, pero el comandante consideró que para lo que podría haber sido había salido bien parado. Con cautela, consciente del hecho de que el humo lo ocultaba tanto como ocultaba al enemigo, extrajo su pistola láser y avanzó a través de la cegadora oscuridad. Hacía un calor achicharrante a su alrededor, calor que precedía de los aviones y de los transportes en llamas cercanos, aunque no había la suficiente luz como para orientarse. Cuando finalmente logró atravesar la nube negra con la pistola bien agarrada, parpadeó una vez al ver lo que se encontraba ante él y abrió fuego. «¡Oh, por el trono!», exclamó con una sorprendente amabilidad, justo antes de que los orcos que avanzaban pesadamente hacia él le atestasen un tiro en el pecho. La noche halló a Domosca con su pelotón de tropas de asalto refugiados en las ruinas de lo que en su día había sido un bloque de habitáculos. Las pesadas unidades blindadas de los Pieles Verdes habían pasado por allí y lo habían cambiado todo. Ahora era una montaña de escombros de rococemento y de chapa blindada, y Damosca se agachó tras una pared baja manteniendo su rifle infernal pegado al pecho. Atado a su espalda, el generador de energía zumbaba. Los cables de alimentación entre el puerto de entrada del rifle y el generador dorsal vibraban y quemaban. Se alegraba de que el Astartes con máscara de calavera y esa engreída quinta ayudante les hubiesen ordenado regresar a la ciudad. No quería admitirlo, pero viajar en la cañonera de un Astartes, incluso aunque solo fuese una plataforma destinada a los paracaídas y motocicletas de asalto, la estremecía. El nuevo destino de su pelotón en la guerra urbana la alegraba menos. Pero era una soldado de asalto, los mejores de la legión, y se enorgullecía de su lealtad y dedicación para obedecer sin protestar.
Con la mayoría de las fuerzas imperiales en proceso de lentas retiradas y de prolongadas acciones de defensa, a las unidades de la ciudad se les había ordenado que esperasen mientras los orcos avanzaban o que intentasen pasar desapercibidos y ocupasen posiciones tras el enemigo. Casi toda Hellsreach estaba ocupada por veteranos y por escuadras de soldados de asalto encargadas de estos movimientos. El coronel Sarren estaba utilizando a sus mejores soldados para llevar a cabo las operaciones más complicadas, y estaba funcionando. Damosca habría preferido estar a salvo agachada tras una barricada con tanques de apoyo Leman Russ, pero la vida era así. Susurró Andrej mientras se agachaba a su lado. «Esto es mejor que tener el culo sentado en el desierto, ¿eh? Sí, claro que sí. Al menos eso es lo que opino yo, ¿eh?» «Cállate», susurró ella. El Auspex indicaba que la zona estaba despejada. No había señales de calor ni de movimiento cerca. Aún así, Andrej se estaba poniendo muy pesado. «¿Ya viste al último que destripé con la bayoneta, eh? Estoy que me devuelvo por su cráneo para colgármelo en el cinturón como trofeo o algo, ¿eh? Así llamaría más la atención, ¿eh? Así lo más probable es que acabes siendo el primero en morir de un tiro». «Bueno, esa no es la clase de atención que busco, ¿eh? Eres demasiado negativa, ¿sabes? Te lo digo porque es verdad, ¿eh? Y yo te he dicho que te calles». Milagrosamente lo hizo. Los dos avanzaron agachados de una cobertura a otra. Los sonidos de batalla llegaban desde la calle adyacente. Damosca oía los guturales rugidos y los porcinos gruñidos de los orcos en combate. «Aquí, Damosca», susurró por el transmisor. «Contacto al frente. Lo más probable es que se trate del segundo grupo que nos ha pasado hace una hora». «Recibido, equipo de exploración número 3. Siga las instrucciones, actúe con la máxima precaución». «Sí, capitana». Damosca desconectó el transmisor. «¿Listo, Andrej?» Este asintió, agachado junto a ella una vez más. «Me quedan 3 detonadores, ¿eh? Vamos a tener que acabar con otros 3 tanques más. Así la capitana me dará el recafeinado que me ha prometido, ¿eh?» La mesa holográfica mostraba lo que estaba ocurriendo con una exactitud tranquilizadora. Sarren no podía apartar la mirada, a pesar de lo que le dolían los ojos de observar las parpadeantes imágenes de luz durante tanto tiempo. La ola se estaba rompiendo. Las unidades de defensa se estaban atrincherando y defendiendo su terreno. Los pelotones encargados de las maniobras de envolvimiento estaban avanzando hacia la retaguardia de la primera oleada de invasores, listos para empujarlos hacia adelante y aplastarlos entre el martillo y el yunque. Sarren sonrió. Había sido un buen día.